Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Qué bueno poder reunirnos. Me siento feliz de poder transmitir esta palabra. Sé que será una bendición para todos nosotros, como primeramente ha sido conmigo. Y estamos felices de empezar un desafío de ganar almas. Creo que la razón de ser de la iglesia es llevar el evangelio a los perdidos, que eso es lo que define una iglesia, que eso es lo que le da sentido y propósito a una iglesia. Y si una iglesia no tiene el deseo, la intención, el propósito, el compromiso de llevar el evangelio a los perdidos, pues simplemente ya no sería una iglesia, sería solo un club social. Así que bienvenidos y que la palabra de hoy nos impulse para tener ese amor por las almas y saber llevarles el mensaje de salvación. El tema para esta semana está en San Juan capítulo 1, del 35 al 51. San Juan capítulo 1, del 35 al 51. Voy a dar lectura, dice así. El siguiente día otra vez estaba Juan y 2 de sus discípulos. Y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo: He aquí el Cordero de Dios. Le oyeron hablar los 2 discípulos y siguieron a Jesús. Y volviéndose Jesús y viendo que le seguían, les dijo: ¿Qué buscáis? Y ellos le dijeron: Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras? Les dijo: Venid y ved. Fueron y vieron dónde moraba, y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora 10:00. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los 2 que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo: Hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Y le trajo a Jesús, y mirándole Jesús dijo: Tú eres Simón, hijo de Jonás. Tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. El siguiente día quiso Jesús ir a Galilea, y halló a Felipe y le dijo: Sígueme. Y Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Felipe halló a Natanael y le dijo: Hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Natanael le dijo: ¿De Nazaret puede salir algo de bueno? Y le dijo Felipe: Ven y ve. Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él: He aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Le dijo Natanael: ¿De dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo: Antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Respondió Natanael y le dijo: Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Respondió Jesús y le dijo: Porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás. Y le dijo: de cierto os digo, de aquí en adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Amén. El tema para esta semana es: ven conmigo, he encontrado a Jesús. Me recuerda la letra de una canción que cantábamos de niños en la iglesia, que decía: ven conmigo a conocer, ven conmigo a conocer, ven conmigo a conocer a Jesús. Y ese es el tema de hoy: ven conmigo, he encontrado a Jesús. Hoy vamos a estudiar quiénes fueron los primeros discípulos de Jesús, quiénes fueron los primeros en reconocerlo como el Mesías y en seguirlo. Y vamos a aprender cuál fue la estrategia que ellos usaron para llevar a los pies de Jesús a otras personas. Ellos primero recibieron, conocieron a Jesús y después inmediatamente fueron y llevaron a otras personas a los pies de Cristo. Al compartir a Jesús, como vamos a estudiar hoy, no usaron métodos complicados, no eran
como planes así demasiado elaborados, sino eran métodos sencillos, métodos naturales que cualquiera de nosotros podemos imitar en estos días. Así que hoy vamos a aprender cosas muy sencillas, pero no porque sean muy sencillas piense que no funcionan, al contrario, son poderosas. Así que vamos a aprender y sigamos el ejemplo de ellos. Ven conmigo, he encontrado a Jesús. Lo primero que quiero destacar es que nuestro enfoque al compartir debe ser la persona de Jesús. Cuando tú vayas a compartir, recuerda, vas a compartir a Jesús, vas a hablar de Jesús. Tanto Juan el Bautista como Andrés y Felipe le decían a las personas: hemos hallado al Cristo. Juan le dice: es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Sí? Andrés le dice: hemos hallado al Mesías. Y Felipe le dice a Natanael, dice: hemos hallado a aquel de quien hablan las Escrituras y los profetas, al Cristo. Entonces, cada uno de ellos, su enfoque era: hemos conocido a Jesús. Conocemos, nos encontramos con Jesús. Así que nuestro foco debe ser siempre la persona de Jesús. No vamos a llevar una religión. No vamos llevando una doctrina. No vamos promoviendo una iglesia en particular. Esos son errores que a veces cometemos y por eso no somos efectivos al evangelizar. Nuestro énfasis, nuestro punto principal es Jesús, la persona de Jesús. Y evitemos caer en discusiones o polémicas, porque a veces se quieren formar debates que van a desviar la atención de la persona de Jesús. En Juan capítulo 4, del 19 al 21, Jesús estaba evangelizando a una mujer llamada, bueno, la conocemos como la mujer samaritana porque era de Samaria, no menciona su nombre. Él estaba evangelizándola y en el versículo 19 al 21 dice así: Señor, escuche, le dijo la mujer, seguro que usted es un profeta. Porque le había dicho Jesús que ella no tenía marido, que había tenido 5 esposos y que ahora vivía en unión libre. Entonces ella dijo: este es un profeta, ¿no? Y dice: así que dígame, es lo que ella le dice, ¿por qué ustedes los judíos insisten en que Jerusalén es el único lugar donde se debe adorar? Mientras nosotros los samaritanos afirmamos que es aquí, en el monte Gerizim, donde adoraron nuestros antepasados. Y Jesús le contestó: créeme, querida mujer, que se acerca el tiempo en que no tendrá importancia si se adora al Padre en este monte o en Jerusalén. O sea, lo que la mujer quería hacer era desviar la atención de la persona de Jesús. Ella quería entrar en un debate de religión, ¿verdad? Bueno, usted la religión judía, nosotros la religión de los samaritanos, quién tiene la razón, quién dice la verdad, etcétera. Ella quería entrar en polémica. Y a veces cuando vamos a compartir el evangelio, la gente va a querer entrar en polémicas sobre iglesias, sobre religión, sobre tradición, sobre pensamientos o doctrinas. Y nosotros no debemos permitir que eso nos desvíe. Nuestro énfasis, nuestro foco al evangelizar es presentar la persona de Jesús. No se desvíe de ese punto. Y Juan le dice a sus 2 discípulos: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Eso quiere decir que compartir la obra cuando nosotros hablamos de Cristo, hablamos de su obra redentora, ¿verdad? Hablamos, por ejemplo, del significado de su muerte en la cruz. Tenemos que explicarle a la gente por qué Jesús murió en la cruz. ¿Qué beneficios tenemos nosotros de la muerte de Jesús en la cruz? ¿Y cómo podemos apropiarnos de esos beneficios? Fíjese, qué tremendo es eso, ¿no? Cuando usted hable de Jesús, ¿qué va a hablar de Jesús? No se va a poner a hablar de sus milagros, de la pesca, no es el momento.
sino cuando se habla de Jesús, habla de su muerte en la cruz, su significado, su propósito y los beneficios que Él conquistó para nosotros. Y cómo nosotros podemos obtener, podemos recibir, podemos aceptar los beneficios de su muerte en la cruz. Él le dice, hemos hallado a aquel, le dice Felipe a Natanael, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas. Entonces, cuando usted va a explicar la obra de Jesús en la cruz, su significado de la muerte, lo que Él, por qué lo hizo, cómo fue que nos redimió, debemos tener versículos claves que hablen de la obra redentora. O sea, tenemos que sustentar bíblicamente, porque cuando Felipe habla con Natanael le dice, mira, hemos hallado al Mesías. ¿Te acuerdas que Moisés en la ley habló del Mesías? ¿Te acuerdas que los profetas hablaron del Mesías que iba a venir? O sea, había una base bíblica, había un sustento de las escrituras para lo que él estaba diciendo. No es algo que estamos inventando, no es algo que estamos sacándonos de nuestra imaginación. Entonces, cuando usted va a hablar de Jesús, de su muerte en la cruz, de su sacrificio, de su sangre derramada por nuestros pecados, debe de tener pasajes bien preparados, debe de, si lo puede saber de memoria, mucho mejor, ¿verdad? Debe de haberlos estudiado, debe de entender los significados de los conceptos que va a compartir, debe ser claro, debe ser preciso, debe ser efectivo al compartirlo, ¿verdad? Porque de esa manera las personas saben que lo que tú le estás diciendo es algo que está en la Biblia, en la palabra de Dios, que lo que nosotros le estamos diciendo es lo que está en las escrituras. Por eso le dice, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas. Así que recuerde, nuestro enfoque debe ser la persona de Jesús. Hable de Cristo, explique cuál fue la misión de Cristo en la cruz, por qué murió en la cruz, cuáles son los beneficios que nosotros obtenemos a través de su sacrificio en la cruz. Tenga preparado los versículos claves, de preferencia apréndalo de memoria, ¿verdad? O si anda usted su Biblia, hay unos Nuevos Testamentos de bolsillo. Olvidé traer el mío, yo tengo un Nuevo Testamento de bolsillo. Se llama de bolsillo porque es así, mire, de pequeñito. Lo puedes andar en tu bolsa y ya marcado, subrayado. Y si hay tiempo, claro, sacas tu Nuevo Testamento de bolsillo y ya tienes marcado, tienes subrayado los versículos. Incluso le puedes decir a la persona, mira, puedes leer esa parte que está subrayada. Mira lo que dice acá. Mira, un día estábamos compartiendo el Evangelio en una casa. Y la señora nos dijo, ¿a poco eso está en la Biblia? No lo creo. Y entonces le dijimos, bueno, ¿tiene usted Biblia? Sí, tengo mi Biblia católica. Bueno, traiga su Biblia católica. Y la Biblia católica es la versión hispanoamericana o latinoamericana, algo así. Y lo trajo y buscamos y le dije, léalo. Y lo leyó y ella como que leía y como que me veía como... O sea, desconocía esto, ¿verdad? Esto, o sea, su propia Biblia lo estaba diciendo, ¿verdad? Entonces, lleve preparados sus versículos, lleve su Nuevo Testamento de bolsillo o lleve memorizado la palabra. Lo importante es que usted, conforme va explicando la obra de Jesús, su muerte redentora, el perdón de pecados, la salvación por la fe, todos esos conceptos debe de tenerlos identificados. Recuerde, no entre en debates, no entre en polémica, es que tu iglesia, es que mi iglesia, es que mi padre me enseñaron eso. O sea, nosotros no vamos a criticar su religión, nosotros no vamos a cambiar su manera de pensar. Nuestro interés, nuestro foco es compartir a Jesucristo. Y esos tres ejemplos de San Juan capítulo 1 que leímos, así fue. Juan el Bautista le dice a sus dos discípulos, miren, Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cuando ellos lo escucharon, inmediatamente fueron y siguieron a Jesús. Después Andrés, que era el hermano de Pedro,
él llega con Pedro y le cuenta, hemos encontrado al Cristo. Otra vez su enfoque es, hemos encontrado al Cristo. Ven a verlo, ven a conocerlo. Y luego Felipe también le dice a Natanael, oye, hemos encontrado a aquel del que hablan las Escrituras, ven a conocerlo. Así que nuestro enfoque debe ser la persona de Cristo. No somos promotores de una iglesia, de una religión, de una doctrina, sino somos predicadores de Jesucristo, ¿sí? Que Jesús murió por nuestros pecados, que Jesús derramó su sangre para redimirnos de la maldición de la ley, y que si yo acepto, que si yo creo, que si yo lo recibo como mi Salvador y Señor, seré justificado a través de su sacrificio en la cruz. Entonces recuerde, nuestro enfoque al llevar el Evangelio es hablar de Cristo, de Cristo. No se desvíe del tema, enfóquese, háblele de Cristo. Lo segundo que quiero destacar es que en los tres ejemplos, tanto de Juan el Bautista, de Andrés y de Felipe, los receptores primarios de este mensaje deben ser los que están cercanos a nosotros. ¿Sí? Es interesante esta historia. Por ejemplo, Juan el Bautista le compartió a dos de sus discípulos que lo seguían. Esos dos, uno de ellos era Andrés, el hermano de Pedro. El otro no menciona su nombre, pero eran dos que iban con él, y ese ya tenía varios días que quizás eran sus discípulos, y él, cuando ve a Jesús, le dice, inmediatamente se acerca a ellos, a los que tenía más cerca, a los que veía, ahí los tenía al pie, y los ve y le dice, miren, Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Lo mismo pasó con Andrés. Andrés, después de conocer a Jesús, de seguir a Jesús, él dice, halló primero a su hermano Pedro. ¿Por qué halló primero a su hermano Pedro? Pues a lo mejor vivían en casas contiguas, ¿verdad? Recuerden que eran hermanos, y aunque los dos ya tenían familia, pues a lo mejor vivían una casa pegada a la otra. Así que él veía diario a su hermano Pedro. Él veía, además, si trabajaban de pescadores, pues todos los días trabajaban juntos. O sea, eran muy cercanos, constantemente estaban interactuando. Así que cuando dice halló primero a su hermano Pedro, señala la cercanía, la frecuencia con la que se veían. Igual pasó con Felipe, que le compartió a Natanael. Inmediatamente fue y buscó a Natanael. Entonces se dan cuenta cómo cuando uno conoce a Jesús, cuando uno va a compartir el Evangelio, los receptores, los primeros receptores, las primeras personas a los que debemos dirigirnos son a los que están cercanos a nosotros. Eso nos enseña el ejemplo de ellos, que la evangelización más efectiva, la que da más resultado, no es hablarle a extraños o desconocidos, sino a personas cercanas con las que ya tenemos una relación, sea de familia o sea de amistad. Entienda eso. Es más difícil, es un ejemplo, si yo salgo a la calle y toco a la puerta a una casa donde no me conocen y de pronto, ¿quién es? Y pues yo digo, Abelardo. ¿Quién Abelardo? Pues Abelardo. Y no me conocen, es obvio, y más en estos tiempos, ¿verdad? Que ¿cómo te voy a abrir la puerta? No sé quién eres, no sé cuáles son tus intenciones, no sé si eres peligroso o no. Entonces, es mucho más difícil hablarle a alguien que no te conoce, a alguien con lo que no tienes relación, y por eso muchas personas se intimidan cuando oyen de evangelización, porque creen que van a salir a la calle y no digo que no se hace, a veces se puede hacer, a veces es conveniente hacerlo, pero la evangelización más efectiva es con aquellos que ya tenemos una relación, ya existe un puente de cercanía, de confianza y de amistad. ¿Sí? ¿Por qué? Porque
convivimos frecuentemente con ellos. De tal manera que si yo tengo una buena relación con mi hermano y yo le digo, oye hermano, te invito a desayunar a tal lugar, él no me va a decir, oye, ¿por qué? Es que no te... No, claro que sí, vamos. O sea, oye hermano, te invito a mi casa, oye, fíjate que... O sea, ya hay esa confianza, ya hay ese puente de amistad. Así que los más cercanos en relación, que frecuentemente hablamos con ellos, son nuestro primer objetivo en la evangelización. Cuando usted piensa en evangelizar a alguien, no empieza a rascar su cabeza y Dios mío, ¿a quién? Mi compañero de secundaria que hace 25 años que no lo veo. Ese no es el objetivo primario. El objetivo primario es aquellas personas con las que usted se relaciona frecuentemente, con aquellas personas que lo ve quizá diario o varias veces a la semana o varias veces al día, ¿verdad? Esos son nuestro objetivo primario. Miren lo que dice Marcos capítulo 5, 18 y 19. Estoy leyendo la Nueva Traducción Viviente. Dice, mientras Jesús entraba en la barca, el hombre que había estado poseído por los demonios le suplicaba que le permitiera acompañarlo. Pero Jesús le dijo, no, ve a tu casa y a tu familia y diles todo lo que el Señor ha hecho por ti y lo misericordioso que ha sido contigo. Qué tremendo. Él quería seguir a Jesús. Quiero ir contigo, quiero ir a acompañarte allá a los otros pueblos, a otras ciudades. Le dice, Jesús, espérame. Mira, si quieres dar testimonio de mí, ve con tu familia, porque su familia lo conocía, su familia había sufrido, su familia sabía todo el desastre que era su vida. Entonces Jesús dice, ve con tu familia, pero dice, ve con los tuyos, o sea, ve con tus vecinos, ve en el barrio donde todos te conocen, donde todos saben todo lo que hiciste, toda tu mala fama, ve con ellos, dice, cuéntales, háblales de lo que yo he hecho en tu vida. Así que el primer foco de evangelización son los que están más cercanos, los que tenemos una relación constante y frecuente con ellos. Y en el libro de Lucas capítulo 5, versículo 29, también la Nueva Traducción Viviente dice, Lucas 5, 29 dice, más tarde Leví llegó a ser Mateo, dio un banquete en su casa con Jesús como invitado de honor. Muchos de los cobradores de impuestos, compañeros de Leví y otros invitados, comieron con ellos. Una vez más vemos el principio que los primeros en compartirles el evangelio son los que son nuestros amigos, nuestros compañeros, nuestros familiares. Cuando Leví decidió seguir a Jesús, conoció a Cristo como el Mesías, como el Salvador, él lo primero que hizo es organizar una comida. Él tenía recursos, el hombre, y dice, invitó a sus compañeros, a los que convivía todos los días con ellos. Le dijo, oye, te invito a mi casa. Y ellos aceptaron porque pues estaban acostumbrados, confiaban en Mateo, lo conocían, sabían quién era, había una relación de amistad entre ellos. Así que vinieron, para ellos fue algo natural. Fue algo común venir, habían otros tipos de invitados, no sé, sus vecinos, sus familiares, pero bueno, había mucha gente, pero toda esa gente no eran desconocidos, toda esa gente no eran personas que usted extraña, sino eran gente que Mateo apreciaba y que ellos apreciaban a Mateo. Así que recuerde, nuestro primer objetivo para llevar el evangelio no son los desconocidos, son los que están justo cerca a nosotros. Puede ser alguien de tu familia que necesite a Cristo, puede ser tu vecino de la puerta de al lado, puede ser tu compañero de trabajo que 30 años trabajando junto con él o con ella, puede ser aquella persona que te surte materiales y que muchas veces a la semana o al mes hablas con él y todo. Ese es nuestro objetivo primario. Si cuando piense en evangelizar, piense en compartirle primeramente a los que tienen una relación
de amistad, de confianza con ellos. No digo que no le comparta a los extraños, quiero decir que es menos efectiva o menos común también. Así que nuestro primer enfoque son los cercanos. Felipe le dijo a Natanael, ven y ve. Ven y ve. Porque Natanael estaba dudoso cuando le dice Felipe, hemos encontrado al Mesías. Él viene de Nazaret. Entonces Natanael dice, de Nazaret puede venir algo bueno. O sea, como que no creo, ¿no? A veces las palabras no son suficientes, como en este caso, ¿verdad? Natanael estaba dudoso. No creo que me esté diciendo la verdad, yo creo que estás equivocado. Entonces, a veces cuando tú les das los versículos, tú le explicas con palabras el evangelio, no es suficiente. A veces ellos necesitarán ver, como le dice, ven y ve. Como el apóstol Tomás en San Juan 20, 24 y 25, dice así, en la Nueva Traducción Viviente, Tomás, uno de los 12 discípulos, al que apodaban el gemelo, no estaba con los otros cuando llegó Jesús. Y ellos le contaron, hemos visto al Señor. Pero él, Tomás, respondió, no le creeré a menos que vea las heridas de los clavos en sus manos, meta mis dedos en ellas y ponga mi mano dentro de la herida de su costado. O sea, Tomás dice, no, a mí no me vengan con cuentos, ¿verdad? A mí no me vengan con historias. Si quieren que yo crea que Jesús resucitó, necesito verlo, necesito tocar las heridas de sus manos, necesito tocar la herida en su costado, dice. Entonces, a veces las palabras no son suficientes, tu explicación puede ser clara, tu mensaje puede ser sencillo y eficaz, pero a veces se necesita que ellos vean. ¿Cómo podemos mostrarle a Jesús? Dos medios o dos instrumentos actuales para que ellos puedan ver a Jesús es, número uno, el cambio de nuestras vidas. Y otra vez, como son gente que nos conoce, por ejemplo, si él sabía que tú eras una persona gruñona, peleonera, grosera, y de pronto empieza a darse cuenta de, wow, oye, tú ya no te enojas, ya no dices grosería, oye, ya tiene una semana que no insultas, oye, ¿qué te está pasando? Que ya no eres esa persona insolente, desobediente, contestona. O sea, esa es una manera de ver. Como ellos no, o sea, el punto es que ellos nos conocen porque tenemos contacto cercano con ellos. Ellos se dan cuenta. Y un día yo le pregunté a un varón que estaba empezando a venir a la iglesia y le dije, oye, ¿cómo es que tú viniste a la iglesia? Cuéntame. Y me dijo, es que mi esposa empezó a venir primero. Y literalmente él me dijo eso, mire, a mí lo que me convenció es que de cuenta, dice, que le cortaron la cabeza y le pusieron un nuevo cerebro. Y ella es totalmente diferente a la mujer que era antes. Y eso a mí me tiene sorprendido del cambio de vida de ella. Entonces, por eso estoy aquí. Entonces, uno de los instrumentos poderosos para que ellos puedan ver es el cambio que Jesús hace en nuestra vida. Y como ellos no conocen, ellos pueden darse cuenta. Ahora, preocúpese si no han visto el cambio, ¿verdad? Si sigue usted siendo el mismo pillo de antes. Entonces, obviamente, usted no va a predicar el evangelio, sino va a ser un estorbo para el evangelio. Por eso nosotros llamamos el testimonio personal. El testimonio personal es una evidencia de la existencia de Cristo, el cambio. Otra persona me dijo, cuando la saludé un domingo, me dice, yo vine acá porque veo a tal persona, dice, que era peor que yo, era peor. Dice, y me dijo, si Dios lo pudo cambiar, tengo esperanza que me cambie a mí. Fíjese, entonces ellos lo ven, no solo lo oyen, sino lo ven. También otro de las maneras como ellos pueden ver a Jesús son los milagros que Dios sigue haciendo hoy.
los milagros. Y por eso cuenta mucho que usted sepa aplicar los derramamientos de la sangre de Jesús. Que usted sepa cómo activar el poder de la sangre de Cristo. Y cuando la gente empieza a ver los milagros, empieza a ver a Dios obrar en su vida, empieza a mirar cómo Dios está moviéndose en él, entonces llega un momento que la persona cree, que la gente dice, wow, o sea, Dios es real, mira, Dios ya me contestó, Dios ya me ayudó, Dios ya me sanó, Dios ya me restauró. Y Dios, Jesucristo es el mismo, dice la Biblia, ayer y hoy y siempre. Y el mismo Dios que hizo milagros en los evangelios es el mismo Dios que sigue haciendo milagros hoy. Así que el otro instrumento para que ellos vean son los milagros. Entonces, le vuelvo a repetir, a veces no van a creer solo con las palabras, necesitan ver nuestro testimonio, necesitan ver los milagros que Dios hace a favor de la humanidad. Dice que Andrés trajo a su hermano Pedro a Cristo. Todos nuestros esfuerzos que hacemos de oración, de ayuno, de llamadas, de invitaciones, de pláticas, tienen un objetivo final. Y quiero que quede claro eso. Todo lo que hacemos, todos los esfuerzos que hacemos, tienen un objetivo: llevarlos a que reciban a Jesús como su Salvador. Esa es nuestra meta. Que esas personas que amamos, que estimamos, a través del testimonio verbal, a través del testimonio personal, a través de los milagros, puedan llegar el momento que ellos digan, yo quiero creer, quiero recibir a Jesús, quiero entregarle mi vida, quiero que Él sea el que guíe, el que limpie, el que purifique mi vida, el que me dirija de ahora en adelante. Romanos capítulo 10, 9 y 10 dice así, Nueva Traducción Viviente: si declaras abiertamente que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Pues es por creer en tu corazón que eres hecho justo a los ojos de Dios. Y es por declarar abiertamente tu fe que eres salvo. Entonces, todos nuestros esfuerzos que hacemos es para que en algún momento ellos reciban en su corazón a Jesucristo. Por eso dice, Andrés trajo a su hermano Pedro a Cristo. Y no hay tarea más noble, no hay expresión de amor más grande que la de llevar a los pies de Cristo a un pecador. Esa es creo que ese es todos nuestros esfuerzos se ven coronados con la salvación de esa persona que amamos. Y creo que esa es la satisfacción más grande que como creyentes podemos ver, de ver a aquellos que amamos, que apreciamos, experimentar la salvación, el perdón, a través de entregarle su vida a Jesucristo. Así que recuerde, los receptores primarios de este mensaje deben ser los que están cerca de nosotros. No piense ir a evangelizar a África, no piense irse a Australia o a Perú, ahí en su propia casa, ahí al lado de su puerta, ahí en su lugar de trabajo, ahí en el entorno familiar. Hay personas que necesitan conocer a Jesús a través de nuestras palabras, a través de nuestro testimonio y a través de los milagros que Él hace al favor de todo el que cree. Termino diciendo, orando al Señor para que podamos ser como estos tres discípulos de la historia, como Juan el Bautista, que le dijo a sus dos discípulos, ahí está el Cordero de Dios, y ellos se fueron. Que podamos ser como Andrés, que fue a ver a su hermano Pedro y le dijo, he encontrado a Jesús, ven a conocerlo. Que podamos ser como Felipe, que vio a Natanael y le compartió la noticia que había encontrado al Mesías y los llevó a Jesús. Que ese sea nuestro mismo sentir.
en este desafío que iniciamos en esta semana, creo que los nombres que debe de aparecer en su lista de oración son aquellas personas cercanas, son aquellas personas con las que habla, con las que se relaciona, con las que tiene una amistad, con las que tiene una relación de trabajo, de familia, de negocios. Esos son los objetivos primarios. Y la tarea nuestra es decirles, vengan conmigo a conocer a Jesús. Ven conmigo a conocer a Jesús. Recuerda, Dios nos respalda en esta maravillosa labor. Tenemos el respaldo de Dios. El más interesado que ellos conozcan a Cristo es Dios. Nosotros solo somos instrumentos. Que seamos esos instrumentos. Así que ven conmigo, he encontrado a Jesús. Llevemos a otros a los pies de Cristo. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por el ejemplo de Juan el Bautista, de Felipe, de Natanael. Gracias porque hoy nuestra mente, nuestro espíritu puede recibir revelación de que cómo es el compartir el evangelio, es llevar, es presentarle a Jesús a los perdidos, y que nuestro énfasis principal son los que están cerca de nosotros. Padre, hay gente en nuestro círculo familiar, en nuestro círculo laboral, que necesitan a Cristo. Y Señor, que procuremos presentárselo con nuestras palabras, con nuestro testimonio y con los milagros que tú haces, para que ellos también puedan venir y entregar su corazón a ti. Señor, sé que nuestros esfuerzos no volverán vacíos, no serán vacíos. Sé que las semillas que vamos a sembrar darán un fruto de salvación y de bendición en la vida de esas personas. Gracias por permitirnos ser colaboradores contigo. En el poderoso nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, entonces ese es el tema de esta semana y ya sabemos cómo vamos el método sencillo, el método práctico de compartir a Jesús. Muy bien, tengo algunos anuncios que decirles. Lo primero es que todos los martes vamos a estar reuniéndonos durante este desafío durante 8 semanas, martes a las 7 de la noche. Como les dije, si en algún momento, debido a las lluvias, vemos que está lloviendo, que amenaza la lluvia, no vamos a suspender la capacitación, pero lo vamos a hacer en una transmisión, porque empezando no podemos suspender, tenemos que ser como constante, para que eso podamos correr con la meta cada semana. Así que eso es. Y a través de los líderes vamos a estar mandando link cuando así sea. No va a ser cada semana, yo quiero aclarar, no es cada semana, solamente en casos de que la lluvia sea un factor de impedimento. También decirles que las clases de capacitación destino del nivel 3 ya va a iniciar este domingo 28 de mayo. Domingo 28 de mayo arrancan las clases del nivel 3 y eso me da alegría. La verdad me da mucho gusto que haya líderes de célula, porque ya tienen su célula, que van a tomar el tercer nivel de capacitación. Gloria a Dios, que se vengan mucho más personas. Los del nivel 2 este trimestre van a estar esforzándose para empezar su célula. Así que estamos orando para que Dios dé una gran cosecha y nuevos líderes se levanten y nuevas células se formen. Así que estamos felices por eso. Les damos un abrazo y que Dios le respalde, que Dios le use poderosamente para llevar su palabra. Bendiciones.